¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuamos con la clase de números racionales. Hoy, 7 de marzo del año 2021, estamos abordando problemas de contexto real relacionados con fracciones. Muy bien, siguiente problema. ¿Cuántas fracciones propias e irreductibles de denominador 65 existen? A ver, vamos a recordar para ubicarnos. Porque repito, entendamos el problema. Aquí me están hablando de fracciones propias e irreductibles. En primer lugar, profesor Carlos, ¿qué entendemos por fracciones propias? Recuerda que las fracciones propias son aquellas donde el numerador es menor que el denominador. En consecuencia, son menores que la unidad. Profesor, ¿y qué cosa significa irreductibles? Toda fracción debes expresarla en su forma reducida, siempre y cuando sea posible tienes que reducir esa fracción, ¿correcto? Irreductible, entonces es cuando ya no se puede reducir, ¿sí? A ver, vamos al problema. Problema número 1, ponemos acá para ser ordenados. Fracciones propias y irreductibles de denominador, o sea, ya me están dando el denominador. A ver, si me hablan de una fracción, hay un numerador y hay un denominador. El denominador debe ser 65 por la condición del problema. Profesor, el numerador no lo conozco. Le vamos a poner la n del numerador. La n va a representar los posibles valores que tenga este numerador, ¿verdad? Ya, pero como esa va a ser la fracción, pero como me dice que son propias, y por el concepto de fracciones propias dice que son aquellas menores que la unidad, le ponemos n sobre 65 es menor que 1. Profesor, ¿de dónde sacó 1? Por el concepto de fracciones propias. Resolviendo esto, tenemos que n va a ser menor que 65 por 1, 65. Quiere decir que los valores que va a asumir n es igual, abrimos llave, ponemos los valores. ¿Cuáles son los números enteros menores que 65? Profesor Carlos, son 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el 64. Muy bien. Ustedes dirán, profesor, ¿quiere decir que la respuesta sería desde el 1 hasta el 64 y 64 valores que va a tomar n? En consecuencia, habrán 64 fracciones propias. Yo te digo que no. ¿Y sabes por qué te voy a decir que no? Porque falta verificar otra condición del problema que dice que deben ser irreductibles, pero de denominador 65. A ver, para dejarme entender, ¿qué pasaría si a n toma el valor de 5, que está en este intervalo desde el 1 hasta el 64, el 5? Mira, ¿qué va a ocurrir? N, para que me entiendas, hijos, 5 entre 65. Muy bien. ¿Podemos simplificar esa fracción? Sí, profesor. Quinta, 1, quinta, 13. Es una fracción irreductible. ¿Pero tiene denominador 65? No, es una fracción irreductible de denominador 13. En consecuencia, este valor 5 no lo podemos tomar en cuenta aquí por las condiciones del problema. Profesor, ¿y solamente será el 5? No, serán todos los múltiplos del 5. Profesor, mira, si es 10, a ver, yo te pregunto, 10 está comprendido desde el 1 hasta el 64. Si yo le pongo el numerador 10 y su denominador 65, para dejarme entender, mira, simplifico. Quinta, 2, quinta, ¿cuánto? A 13, ¿sí? A 13. Te pregunto, esta es una fracción irreductible, pero de denominador 13. Y el problema me está diciendo irreductible de denominador 65. No lo puedo tomar, ¿verdad? Ahora, no solamente eso. Mira, vamos un poquito ampliando, refrescando nuestros conocimientos. Si yo descompongo el 65 en sus factores primos, yo le digo quinta, 65 entre 5, 13. 13 le saco, es un número primo, 13 entre 13, 1. Los factores primos son 5 y 13. Si multiplico 5 por 13 me da 65. Quiere decir que el 13 también está comprendido aquí y tampoco puede ser 13. ¿Por qué? Te lo aclaro.
Si ahora yo le pongo que la n vale 13 y el denominador es 65, simplifico. 13 entre 13, 1. 65 entre 13 me da ¿cuánto? 5. Entonces, la fracción irreductible sería un quinto. Pero un quinto me han pedido que su denominador sea 65. ¿Acaso este 65? No, no puede ser. Entonces, de esos valores yo voy a tener que eliminar los múltiplos de 5 y los múltiplos de 13. ¿Y por qué, profesor? Los voy a eliminar porque si los numeradores son 5, 13, vamos a tener fracciones irreductibles, ¿correcto? Pero donde el denominador no es 65. Y el problema me está diciendo que su denominador sea 65. Ahí voy a aplicar mi criterio, ¿sí? Problema de razonamiento matemático. Porque cualquiera puede decir, saca eso y dice, 64. No, mentira, mentira. A ver, ya te expliqué esto, entonces yo te pregunto, ¿cuántos múltiplos de 5 hay desde el 1, comprendidos entre el 1 y el 64? Tú dirás, a ver, múltiplos de 5, recuerda que esa bolita arriba significa múltiplo de 5, o también yo le puedo decir los múltiplos de 5 están representados por 5K. Te voy a poner aquí para que lo entiendas. Voy a sacar los múltiplos de 5, ¿verdad? A ver, ¿y cuáles son los múltiplos de 5? Entonces decimos esto, los múltiplos de 5 serán, ¿qué cosa? 5, que estén comprendidos aquí, mira, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, punto y coma, 40, 45, 50, 55, 60. Sigue 65, pero 65 es mayor. Me han dicho menores que 64. ¿Cuántos múltiplos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 valores que yo voy a tener que eliminar de estos 64. Pero no solamente eso. Hemos dicho los múltiplos de 13 también debo eliminarlos, ¿correcto? ¿Y cuáles son los múltiplos de 13? 13 más 13, 26 más 13, 39 más 13, ¿cuánto me da? 52, y 52 más 13 serían 65, pero el 65 ya se lo pasó al 64, tienen que ser menores. Entonces, hasta ahí solamente me quedo. ¿Cuántos valores? 1, 2, 3, 4. 4 valores. Haciendo un esfuerzo mental, 12 más 4, te voy a poner aquí para que te quede claro, 12 múltiplos de 5 que lo voy a eliminar, más 4 múltiplos de 13, serían 16 números que yo los debo eliminar. Ahora, desde el 1 al 64, ¿cuántos valores hay? 64, profesor. Pero si de esos 64 le voy a quitar 16 valores que no pueden ser, entonces 64 menos 16, haciendo un esfuerzo mental, sería 48. Mi pregunta es, ¿cuántas fracciones propias e irreductibles de denominador 65 existen? Existen 48 fracciones propias e irreductibles de denominador 65. La respuesta es 48. ¿Qué te pareció? Interesante el problemita, ¿no? Como para pensarlo, A ver, vamos al problema número 2, ¿ya? A ver, abordamos el siguiente problemita. Problemita número 2. ¿Qué dice? ¿Cuál es la fracción que dividida por su inversa da por cociente 169 entre 961? Pregunta, ¿o qué es lo que pide? Calcula la suma de sus términos. Cuando me hablan de términos, me hablan de numerador y denominador. ¿Cuál es la fracción que divida por su inversa? ¿Entendieron? ¿Qué cosa es inverso? A ver, si yo te digo 3 quintos es una fracción propia, ¿verdad? ¿Cuál es la inversa de 3 quintos? 5 tercios. Yo te digo 2 quintos. ¿Cuál es la inversa de 2 quintos? Tú me dirás 5 medios. ¿Perfecto? No confundamos opuesto con inverso, porque si a mí me dicen positivo 3, ¿cuál es el opuesto de positivo 3? Negativo 3. Si me dicen positivo 10, ¿cuál es el opuesto? El que está al otro lado de positivo 10, negativo 10. ¿Sí? Correcto. Ahora, cuando me digan inverso, el inverso de 3 séptimos, por ejemplo, es 7 tercios. ¿Sí? Hay que saber ahí ubicarnos qué cosa es inverso y qué cosa es opuesto, para no confundirnos. Muy bien. ¿Cuál es la fracción? Me están preguntando, pues, ¿cuál es la fracción? No la conozco, ¿no? A ver, vamos a poner esa fracción, pon atención aquí, por favor, fracción buscada, yo no la conozco, precisamente se la pregunta, ¿cuál es la fracción? Si es una fracción, hay un numerador y hay un denominador. A ver, vamos a decirle que el numerador es n, para acordarme la n numerador, y el denominador es d. Ya, ahí está.
más claro no puedo ser. Ya, mi fracción va a quedar representada de la siguiente manera. Ahora sí, voy a plantear la ecuación. ¿Cuál es la fracción? Que dividida por su inversa. A ver, si yo tengo que esta fracción es n sobre d. Ahí está. Dice que dividida por su inversa. ¿Cuál es la inversa de n sobre d? Ya te lo expliqué. D sobre n. Ahí estoy. Fíjate, este enunciado lo estoy traduciendo en un lenguaje matemático, ¿verdad? ¿Cuál es la fracción? Que dividida entre su inversa da por cociente, o sea, esto va a ser igual a, vamos a utilizar colorcitos, 169 sobre 961. Ahí está. Perfecto. A ver, vamos a resolver. Recuerda que en la división de fracciones podemos hacer la siguiente manera. Productos de extremos, yo digo n por n, n al cuadrado, entre d por d, vendrían a ser los medios, d al cuadrado. Eso es igual a 169 sobre 961. Pero te has percatado de algo, 169 es un número cuadrado perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 169 proviene de decir 13 al cuadrado. 13 por 13 es 169. Profesor, y 961 también es un cuadrado perfecto, claro. 31 por 31, ¿cuánto te da? 961. Por eso decimos que son cuadrados perfectos, ¿verdad? Entonces, el 169 yo lo podría escribir como 13 al cuadrado, que es lo mismo, hijo. 13 al cuadrado, 169. Profesor, y el 961, 31 al cuadrado. Ahí estamos, es igual. Por comparación de términos. Mira, mira, mira. Cuadrado, cuadrado. Esto. Quiere decir que son iguales. Por comparación de términos, la n vale 13, porque esos son iguales, entonces yo concluyo. N es igual a 13 y la d vale 31. La d vale 31. ¿Quién es n? El numerador. ¿Quién es d? El denominador. Mi fracción, la fracción solicitada que cumple esas condiciones, va a ser n vale 13, 13 sobre 31. Ya. Listo, esta es la fracción. ¿Cuál es la pregunta? Calcula la suma de sus términos. La suma de sus términos. ¿Cuáles son los términos? Numerador y denominador. Mi respuesta será 13 más 31. Haciendo un esfuerzo mental, nos va a dar 44. Esta es mi respuesta a este problema. ¿Listo? Muy bien. Abordamos el siguiente problemita. Problemita número 3 de esta tarde. Problema 3. Dice, hallar la fracción irreductible tal que al sumarle su cuadrado se obtiene la fracción multiplicada por 17 partido por 11. Hallar la fracción irreductible. A ver, me piden que haya una fracción irreductible. Fracción irreductible. ¿La conozco? No, precisamente esa es la pregunta, pues si no, no sería problema, ¿no? Irreductible. Ahí está. Numerador, vamos a poner X, denominador Y. Ya, esta es la fracción que estoy buscando, ¿sí? A ver, vamos por ahí. Dice, identifica y representa la incógnita. ¿Qué cosa es lo que me están preguntando? ¿Hacia dónde debo apuntar? Busco una fracción irreductible. La represento de esa manera. ¿Correcto? Ahora dice, tal que al sumarle, o sea, ¿al sumarle a quién? A esta fracción. ¿Qué le voy a sumar? Su cuadrado. Ahora sí, a ver. Si a esta fracción, observa aquí, X sobre Y, le sumo su cuadrado, ¿qué cosa es cuadrado? Esta fracción elevada al cuadrado. Y elevada al cuadrado significa que voy a multiplicar esta por sí mismo. Si yo tengo 5, ¿cuál es el cuadrado de 5? Sería 5 por 5, o sea, lo multiplico. Tengo 10, ¿cuál es el cuadrado de 10? 10 por 10, ¿no? Para poderlo entender. Entonces, dice tal que al sumarle su cuadrado. Si yo le sumo el cuadrado de esa, significa multiplicar esta fracción por sí mismo. A ver, yo le digo X
sobre y por ese punto significa multiplicación. Ahí le estoy sumando su cuadrado, para irlo entendiendo. Se obtiene. Recuerda que se obtiene significa igual. La fracción. ¿Qué fracción? Esta, pues, hijo. Esta fracción se obtiene la fracción multiplicada. Multiplicada, punto, por 17 sobre 11. Ahí está. Muy bien. A ver, aquí si vamos un poquito de repente ya en segundo y en tercero de secundaria, vemos los temas de producto notables, de factorización, factor común monomio, factor común polinomio. Ya es el momento de ir utilizando todos esos conceptos, lo que hemos aprendido a través de este tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, observamos, fíjate, aquí en este miembro hay dos sumandos. ¿Por qué dos sumandos? Este es uno y este es otro que están separados por el signo más. Ya, y aquí hay un producto. Fíjate, aquí yo tengo X sobre Y para dejarme entender que es un producto, está multiplicando. Y aquí también, mira, hay X sobre Y. Y aquí también hay X sobre Y. Mira, X sobre Y, X sobre Y, X sobre Y. Eso se llama factor común monomio. Yo digo, X sobre Y es el factor común. ¿Por qué? Común porque está aquí, aquí, aquí. Es común, pues está en los tres. Yo divido X sobre Y entre X sobre Y, la cantidad, la división de dos cantidades iguales, me da siempre la unidad. 5 entre 1, 5, 50 entre 51, X sobre Y entre X sobre Y me da la unidad. Más. Si yo divido X sobre Y por X sobre Y entre X sobre Y, o sea, le cancelo 1, me queda solamente X sobre Y. Ahí estamos. Muy bien, estoy factorizando. Es igual a X sobre Y por 17 sobre 11. ¿Para qué has hecho esto, profesor Carlos? Fíjate, si X sobre Y está aquí, es un factor, y aquí también X sobre Y está multiplicando, es un factor muy simple. Chao. Ahí, ¿qué me quedó? 1 más X sobre Y es igual a 17 sobre 11. Perfecto, mira, se simplificó. Yo digo, quiero encontrar esto nada más. Yo le digo, X sobre Y es igual a 17 sobre 11. ¿Qué más? Este 1 pasa a restar, menos 1. X sobre Y va a ser igual. ¿Qué cosa yo digo aquí? Puedo hacer esto. Menos 1. Menos 1 por 11, menos 11. Más 11, positivo 17. Menos 11 me sale 6 y pongo el mismo denominador que es 11, ¿verdad? 6 onceavos. Ahí está. Esa es la respuesta. Por aquí estamos. Profesor Carlos, un poquito como que, no sé, a ver, me desconchinflé. ¿Para qué te desconchinflas? A ver, yo digo, aquí si quieres está la unidad 1, para que me dejes entender. Mínimo de 11 de 1 es 11, más práctico. 11 entre 11, 1. 1 por 17, 17. Menos. 11 entre 1, 11. 11 por 1, 11. Haciendo un esfuerzo mental, 17 menos 11 me da 6 y pongo 11. Yo dije, ¿cómo dije? Menos 1 por 11, menos 11, más 17 menos 11 me da positivo 6. Y se resta y se le pone el que tiene el mayor valor absoluto del ciclo y le pongo 11, ¿verdad? Me sale lo mismo, 6 sobre 11. Entonces, ahí está. La respuesta. Allá la fracción irreductible. La fracción irreductible es 6 sobre 11. ¿Es irreductible? Sí. Este tiene mitad y ese no tiene mitad. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, la respuesta es 6 sobre 11. Esa es la respuesta al problema. La fracción irreductible. Seguimos. Problema número 4. Un poquito como que nos va ganando el tiempo, pero sí nos queda para hacer estos dos problemitas. El problema número 4, estamos en el penúltimo problema, dice lo siguiente. ¿Qué dice? Dice, calcula 0.3444 entre 1 puntos suspensivos. Aquí, por ejemplo, ya estamos en un tema. Los números decimales, que ya lo hemos visto en primero, en segundo y secundaria, y también son temitas que los enseñan los profesores en el nivel primaria, ¿verdad? A ver, sabemos que los números decimales pueden ser exactos o finitos si tienen un número exacto, valga la redundancia, de cifras decimales, o pueden ser infinitos. Dentro de los números decimales infinitos tenemos los números decimales periódicos puros y los números periódicos mixtos. ¿Qué cosa es un decimal periódico puro? Cuando el periodo o la cifra comienza a repetirse inmediatamente después del punto o la coma decimal. Por ejemplo, este es un número periódico puro. Este de acá, profesor, no. ¿Por qué? El que se repite infinitas veces es el 444. El 3 no se está repitiendo. Entonces, ahí, por ejemplo, ya tengo que saber conceptos. Y para operar esto voy a tener que recurrir
a las fracciones generatrices. Generatrices viene de generar, o sea, encontrar las fracciones que me generan o me dan lugar a esos números decimales. Mira cómo es la matemática, por eso vamos aprovechando o aplicando todos los conceptos que hemos aprendido anteriormente. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a poner este número por acá por separado. 0.3 se repite infinitas veces el 4. Para no ponerlo así, ¿qué cosa hacemos? Le ponemos una barrita horizontal arriba. Eso significa que se repite infinitas veces el 4. ¿Perfecto? Muy bien. Vamos a sacar la fracción generatriz. ¿Qué fracción me da lugar a este número? ¿Cómo lo hacemos? Recuerda. Ponemos todo el número sin considerar el punto o la coma decimal. Profesor, ¿cuál sería todo el número? Olvídate del punto, sería 34. No vas a poner 0.34, ¿no? Ya ponemos 34. Menos. Con tu manito vas a tapar el periodo. ¿Qué cosa es el periodo, profesor Carlos? El periodo de la parte decimal que se repite. 15 repite 4. Tápalo. ¿Qué te queda? 3. Entonces tú dices menos 3. En el denominador vas a poner tantos 9 como cifras tenga el periodo. El periodo es 4 lo que se repite. ¿Cuántas cifras tiene? Una. Pongo un solo 9. Seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal que no se repite. ¿Cuál es la parte decimal que no se repite? 3. El 3 no se está repitiendo y tiene una sola cifra. Le pones un 0. Entonces yo digo, 34 menos 3, 31 entre 90. Quiere decir que si yo divido 31 entre 90, me da 0.34444 infinitas veces. Profesor Carlos, tengo dudas. ¿Será cierto? ¿A dudas? Para que no dudes, vamos a dividirlo. Para que te quede claro que estoy encontrando la fracción generatriz. A ver, yo digo que cuando divido 31 entre 90 tiene que darme 0.34444. Veamos. 31 entre 90. Te pregunto, ¿31 entre 90 te alcanza? No. ¿Qué haces? Pones un 0 y le agregas un 0 acá para que siga dividiendo. 310 entre 90. Si le pongo 3 por 90 o 90 por 3 me da 270. Perfecto, 0, 4. Sigo dividiendo. 0. 400 entre 90 le pongo 4. 4 por 90, 360. El 400 me queda 40. Sigo dividiendo. 400 entre 90, 4. 4 por 90, 360. Me sobran 40. 40 y comienza a repetirse infinitas veces en 0.344. Eso se representa como 0.34. ¿Qué número? Este es un número decimal periódico mixto, ¿verdad? Entonces, es correcto lo que acabo de hacer. Quiere decir que si yo divido 31 entre 90, sí me da esto. Sí, muy bien. Entonces, sigo con el siguiente. El siguiente número que me están dando es 1, observa acá, punto 2222. Para que no se repita esto, yo le pongo un sombrerito arriba, significa que ese es un número decimal periódico puro, se repite infinitas veces el número 2. ¿Y cuál es la fracción generatriz? La fracción generatriz la encontramos de la siguiente manera. Ponemos todo el número sin considerar el punto o la coma decimal. ¿Cómo sería? 12, profesor. A eso tú le vas a quitar. Tápale con tu manito lo que se repite. 15 repite 2. ¿Qué le quedó? 1, ¿verdad? Le quitas un 1. En el denominador colocas tantos 9 como cifras tenga el periodo. El periodo es 2. Entonces le pones, tiene una sola cifra, le colocas un solo 9. Nada más. 12 menos 1, 11 sobre 9. Esta es la fracción generatriz. Quiere decir que si yo divido 11 entre 9 tiene que darme 1.222. A ver, ¿será cierto? Lo vamos a comprobar. 11 entre 9. 11 entre 9, 1. 1 por 9, 9 al 11, 2. Quiero seguir sacando cifras decimales. ¿Qué hago? Punto decimal, 0. 20 entre 9, 2. 2 por 9, 18, el 22. Sigo. 20 entre 9, 2. 2 por 9, 18, 2. 20 entre 9 y se repite infinitas veces. Quiere decir que cuando divido 11 entre 9 me da 1.2. Correcto. ¿Esto cómo se llama? Número decimal periódico mixto. ¿Y este cómo se llama? Número decimal periódico puro. Perfecto. Entonces, ahora voy a trabajar con fracciones. Porque recuerda que el tema que estamos viendo son los números racionales o las fracciones. Por ejemplo, aquí ya hemos encontrado las fracciones generatrices. Vamos a trabajar con estas fracciones generatrices. Porque el tema que estamos viendo es, ¿qué cosa? Números racionales. Muy bien. Me han dicho que calcule. ¿Qué voy a calcular? Este número está representado por 31 sobre 90. Que lo divida
entre 1 punto, pero la fracción generatriz de esto es 11 novenos. Perfecto. Recuerda que para dividir fracciones yo puedo multiplicar los extremos. O sea, ¿cuáles son los extremos? 31 y 9. 31 por 9. Entre el producto, o sea, la multiplicación de los medios. ¿Cuáles son los medios? 90 por 11. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo simplificar? Sí, profesor. ¿Qué puedo hacer aquí? 9. Saco novena. 1. ¿Tiene novena? Sí. ¿Cuánto? 10. ¿Qué me quedó? 31 por 31. Por 1, perdón. 31. 10 por 11. 11 por 10. 110. Listo, compañero. Esta es la respuesta. Quiere decir que al dividir este número decimal entre ese número decimal me va a salir 31 sobre 110. Ahí está. Esa es la respuesta. Porque estamos viendo operaciones con fracciones. Muy bien. Y ahora sí nos vamos al último problemita. ¿Qué dice? El último. Problema 5. El problema 5 dice lo siguiente. Si un barril lleno de vino, si de un barril se consumen los 5 sextos y después se agrega los 5 sextos de lo que queda, ¿cuánto de vino queda ahora? A ver, me habla de un barril. A ver. Siempre he dicho en la matemática, trata de ayudarte con un dibujito. A ver, se consumen los 5 sextos. Saber interpretar. ¿Qué significa 5 sextos? Que el barril la voy a dividir, lo voy a fraccionar el barril en 6 partecitas iguales, pero de esas 6 partes voy a consumir 5 partes. Me va a quedar una parte. Dice, se consume. ¿Qué cosa es consumir? Ya me lo tomé, ya me lo bebí, ya no lo tiene el barril. Ya lo consumí, pues se consume, ya no lo tiene. A ver, aquí está, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto se llama barril. Barril que está lleno de vino. Contiene vino. Ahí está para entenderlo. Si dice que se consumen 5 sextas partes, consumo esto, ya me lo tomé, me lo tomé y me lo tomé. ¿Cuántas he consumido? 1, 2, 3, 4, 5. ¿De cuántas partes? De 6. Ya. He consumido 5 sextos, para dejarme entender. Ya lo consumí, ya no está en el barril, pues. ¿Ya dónde está, profesor? En la barriga del que ya se lo tomó. Ya no está en el barril, pues, ¿no? Entonces, ¿qué le ha quedado? Una parte de 6. Ya. Y después se agrega. Esto ya salió. Ya lo bebieron. Le ha quedado. Entonces, ¿cuánto queda? 1 de 6. Profesor Carlos, ¿de dónde sacas esto? Si de las 6 partes te has bebido 5 sextos, o sea, 5 partes, ¿qué parte me queda? 1 solamente. Esto está quedando de vino en el barril. Esto, me queda un sexto. Pero dice, y después se agrega. ¿Qué significa se agrega? Suma. ¿Qué voy a agregar? Se agrega 5 sextos. A ver, se agrega 5 sextos ¿de quién? De. ¿Qué significa de matemática? Multiplicar, de lo que queda. ¿Pero cuánto queda? Un sexto, pues, de un sexto. ¿De quién? De toda la capacidad del barril. Multiplico por 6. ¿Quién es la capacidad del barril? Muy bien. Al hacer estas operaciones, voy a calcular lo que le queda ahora. Pues yo digo, un sexto más. Multiplico fracciones. Cuando multiplico fracciones, multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. 5 por 1, 5. 6 por 6, 36. ¿De quién? De toda la capacidad del barril. Vamos a hacer esas operaciones. Fracciones heterogéneas. ¿Cómo les han enseñado desde primaria? Sacar el mínimo 6 y 36. ¿Cuál es el mínimo de 6 y 36? 36. 36 entre 6, 6. 6 por 1, 6. Más 36 entre 36, 1. 1 por 5, 5. Muy bien. 6 más 5, 11 sobre 36. ¿Cuánto me queda? 11 sobre 36 parte de quién? De la capacidad de este barril. Eso es lo que me está quedando ahora. 11 sobre 36 partes de quién? De la capacidad de ese barril. Muy bien. Hasta aquí me quedo. Ha sido un gusto compartir, muy fructífera, muy productiva esta mañana. Espero que sea de provecho para todos ustedes. Hasta pronto.